Gracias por continuar con nosotros en Ciencia Vital. Estamos entrando a nuestro tercer y último segmento. Y en este ahora sí vamos a hablar del trabajo que se ha estado desarrollando, que se desarrolló en la universidad y que el doctor Torres nos puede ampliar obviamente al respecto. Ya hablábamos, decíamos, el agua ya fue tratada, ya sale con algunas características, pero la cuestión de los colorantes es lo que resulta más complicado y es aquí donde entra el trabajo del doctor Torres. Ahora sí, doctor, amplíenos un poco más, cómo fue el proceso, cómo, no sé si sea correcto decir, cómo se les ocurrió o cómo fue que obtuvieron la idea, etcétera. Sí, bueno, generalmente cuando el agua ya sale de la planta de tratamiento sale con concentraciones mínimas de colorantes que le pueden dar un aspecto a lo mejor no limpio. Si nosotros vemos un agua totalmente cristalina, generalmente decimos está limpia y nos da ganas de tomarla, pero si la vemos con una ligera coloración, nosotros pensamos es de mala calidad y no nos va a dar ganas de consumirla. Entonces, para eliminar estos colorantes, a nosotros se nos ocurrió la idea, a partir de estudios que yo venía haciendo cuando estuve en Francia, de utilizar residuos para hacer un material absorbente, es decir, un material que puede eliminar este color de medio acuoso. Entonces, para hacer materiales absorbentes, los más comúnmente utilizados son los carbones activados. Los carbones activados ya se hacen de manera comercial, uno puede encargarlos y comprarlos y son altamente efectivos. El único inconveniente de estos es que son sumamente caros. Claro. Son muy caros. Entonces a nosotros se nos ocurrió, bueno, ¿cómo ellos hacen su carbón activado? Nosotros podemos plantear la idea de hacer un carbón activado alternativo. Había que centrarse en la idea de buscar un precursor natural para que no ocasionemos más contaminación el hecho de producirlo. Entonces tenía que ser un precursor natural que tuviera características de tener alto contenido de celulosa, alto contenido de lignina, y esto generalmente es característica general de las plantas. Entonces no podíamos utilizar una planta como tal porque las plantas son para consumo humano, son para animales, sirven para toda la economía. Entonces el residuo de la planta pensamos, entonces es otro factor que es importante porque estamos utilizando un residuo que normalmente nosotros lo conseguimos de manera gratuita o un muy bajo costo y tiene casi las mismas propiedades que algunos frutos. Tiene esas características que nosotros buscábamos. Entonces, en este caso, pensamos, ¿qué fruto vamos a elegir? Pues había que ver en nuestro medio. Lo más abundante era la producción de nuez. Entonces, el estado de Chihuahua es el principal productor de nuez a nivel nacional. Entonces, tomamos las cáscaras de nuez y decidimos transformarla en un carbón. Tomamos la cáscara de nuez, la sometimos a procesos de carbonización y activación utilizando un horno. En el horno nosotros incrementamos la temperatura aproximadamente a 850 grados centígrados. Después provocamos una activación del mismo, metiéndole un agente activante que fuera totalmente amigable con el medio ambiente. Entonces solo metimos agua. Solo metimos agua y al llegar el agua a estar en contacto con nuestro material que se está quemando, por así decirlo, el agua se va a vaporizar y ese vapor va a crear porosidad en nuestro material. Entonces, al crear porosidad, al final de todo el proceso obtenemos un material que fue creado de manera limpia a partir de residuos y que posteriormente utilizaríamos para probarlo cómo iba a ser, si efectivo o no, con la eliminación de este tipo de colorantes. Si consideramos, creo que el principio básico de la mayoría de los filtros que se compran para la casa dice ahí carbono activado, ¿no? Que es lo que usted nos dice. ¿Podemos hacer una comparación en cuanto a costo de lo que compramos así en un filtro y de lo que costaría tenerlo acá con la nuez? Podría hacerse, de hecho, el objetivo de todo proyecto después es tratar de escalarlo para que realmente dé un beneficio a la sociedad. Claro. Entonces, a lo mejor en costos de producción la diferencia va a ser mínima. En lo que yo recalco que sí puede haber un costo significativo es en el impacto ambiental. Claro. Generalmente los carbones activados que utilizamos en los filtros de la casa, los que utilizan las plantas purificadoras para obtener agua embotellada, son filtros de carbón activado comercial, que los precursores generalmente es nuez de coco, o la cáscara de las nueces, o madera. Entonces ellos están utilizando un recurso natural que no es renovable para hacer ese material y después venderlo a todo quien lo necesite. ¿Qué pasa con ese carbón activado? ¿Hay que tirarlo? ¿Se recicla otra vez? ¿Se va a la basura? ¿Qué le pasa? Esto va a depender mucho de las características de cada carbón, pero en general muchos de los carbones pueden someterse a un proceso de regeneración. Muy bien. Es decir, se someten de nuevo a altas temperaturas, lo que es orgánico y se quedó ahí, por ejemplo un colorante,
al alcanzar más de 300 grados centígrados se va a eliminar, porque se va a mineralizar, todo el oxígeno, el carbono se van a destruir sus moléculas complejas y va a volver a ser el mismo carbón. Claro, poco a poco va a ir perdiendo efectividad después de 1, 2, 3 o 4 ciclos de regeneración, disminuye ciertos porcentajes. Entonces, tanto el carbón activado comercial como el que nosotros estamos tratando de producir pueden someterse a estos tratamientos y pueden ser reutilizados varias veces. Obviamente lo que más resalta aquí y de lo que yo también quiero comentar, pues es el hecho de que un material que de otra forma se desecharía, lo decíamos ya hace unos minutos, ¿no? Que se pone en los camellones y que al final se tritura, se lo lleva el viento y se convierte, al final de cuentas, aunque no nos guste, en un contaminante. Sí. De esta forma lo que están haciendo es hacer que sea útil y que pueda utilizarse de una forma, por así decirlo, natural, ¿no? O no por así decirlo, porque es natural. ¿Qué tan complejo es el uso de este carbón activado? Es decir, ¿cómo lo utilizan ya particularmente? ¿Se ponen para sedimentar el agua? ¿Cómo? No sé, esa es la parte que no entiendo. Sí, por ejemplo, ahorita estamos nosotros en el proceso de fase experimental, en el cual nosotros tomamos el carbón, lo ponemos en contacto con aguas sintéticas que nosotros agregamos un colorante, lo eliminamos y después ya esto se puede escalar para hacer ese tipo de filtros que nosotros encontramos en las casas. Claro, que es el paso que sigue obviamente también de la investigación, ¿no? Ver cómo se puede hacer llegar a la población. Exactamente. ¿Cuánto tiempo de trabajo les llevó estas primeras conclusiones, doctor? Por ejemplo, para primero darnos cuenta que los residuos podíamos empezarlos a convertir, se requirió mucho tiempo. Yo empecé a trabajar desde que inicié con mis estudios de doctorado con esto. Yo me di cuenta que era muy efectivo, nada más que como yo lo hice en otro lugar, yo lo que utilicé fue la cáscara de cacahuate. Entonces utilicé la cáscara de cacahuate para eliminar un compuesto muy tóxico que es el arsénico. Ya después, cuando empecé a trabajar en la universidad, busqué la nuez y hasta ahorita llevamos aproximadamente 2 años en la investigación y ya hemos obtenido resultados importantes. Qué interesante. Sí, quise hablar de esta cuestión de la temporalidad porque aunque ciertamente las investigaciones a veces dan así una vuelta de tuerca impresionante, nunca son casualidad, siempre son trabajo constante y es un estar pendiente de estar analizando, estar haciendo preguntas adecuadas a la naturaleza, nos decía un investigador. Exacto. Hay que preguntarle correctamente a la naturaleza para que te responda y en esa medida pues ver que es el trabajo pues el único que da los resultados que ustedes están esperando, ¿no? Y a veces son mejores, a veces no, sí, pero exacto. Siempre es a través de trabajo, ¿no, doctor? Sí, exactamente. A veces uno se mete al laboratorio y se pone a probar qué pasa con este material, qué pasa con este colorante, la interacción entre ambos, y muchas veces uno se lleva la sorpresa de que no funcionó, claro. Pero pues es parte de, ¿no? Claro. Pues, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tema ciertamente nos resulta muy interesante y estaremos pendientes, obviamente, para ver cómo se avanza en esta investigación y para cuando tengan otro tipo de resultados, pues los podamos comentar. Por lo pronto, a usted le agradecemos que haya estado con nosotros. Se me quedaba decir que este colorante, a final de cuentas, afecta también al consumidor, afecta a la flora y a la fauna, pero por eso es tan importante ver cómo se puede eliminar de esta agua tratada. Soy Andrés Pedrosa, le agradezco que haya estado con nosotros, gracias a todos los compañeros que hacen posible este espacio y nos vemos en nuestra próxima edición de Ciencia Vital.